Gracias. Sí. Porque si Ok, no después sí, se le llega a la puse eso. computadora. Sí, ahí puse grabar en la nube. Si no, después me iban a tener que venir a buscar a ver que les pase la grabación. Bueno, a ver. Para esta segunda parte, conmigo vamos a ver poder legislativo, ¿sí? Vamos a ver las unidades 11, 12, 13 y 14, si no mire mal. Con lo cual vamos a tener bastante de qué conversar en estas 4 o 5 clases que tendremos por delante los miércoles a esta hora. Vamos a ver la estructura del Congreso, vamos a ver las competencias del Congreso, vamos a ver probablemente algo de derecho parlamentario, lo tengo que revisar eso si me toca a mí trabajar ese tema, o el titular que muchas veces toma esas cuestiones. Bueno, básicamente vamos a hablar del Congreso, ese va a ser nuestro punto de nuestros temas. Sobre esos puntos va a girar nuestra conversación. Pero antes de hablar directamente, de empezar a hablar del Congreso, a mí siempre me gusta hacer una introducción. A veces la introducción me dura toda una clase, chicos, les aviso, pero hoy voy a tratar de que no, de que sea verdaderamente una introducción y no algo más extenso que eso. Sobre, digamos, el sistema de separación o división de poderes que rigen nuestro sistema constitucional en nuestro país. Porque primero tenemos que ver la foto, digamos, un poquito más grande, donde están los 3 poderes del Estado. Después sí enfocarnos en una parte de esa foto, es el poder legislativo, porque si no es como que estamos viendo todo muy compartimentado y nos perdemos de la visión más global, de la estructura institucional que tiene nuestro gobierno y que la Constitución establece. Entonces la mejor manera es ver cómo es el sistema de división de poderes que establece nuestra Constitución, teniendo en cuenta que nosotros tenemos a ver, voy a admitir acá uno de los chicos, que nosotros en la Argentina adoptamos un sistema presidencialista. Y les diría teniendo especialmente en cuenta que adoptamos un sistema presidencialista, porque la división de poderes, la regla clásica del constitucionalismo liberal, que es esta, la división de poderes, funciona distinto, de una manera diferente, en los sistemas presidencialistas respecto a los sistemas parlamentarios. Es decir, en el parlamentarismo, sistema parlamentario de gobierno, tenemos un sistema de división de poderes determinado, más allá de las particularidades que cada parlamentarismo tiene. Y en los presidencialismos, en los sistemas presidencialistas, tenemos otra forma de división de poderes. También, vuelvo a hacer la acotación, más allá de las características propias que cada régimen tiene, que cada país establece, porque no todos los presidencialismos son iguales tampoco. Tenemos un presidencialismo con sus características particulares, más allá del modelo. Entonces, ¿qué tenemos que saber primero? El Congreso se mueve dentro de este esquema de separación de poderes, ¿sí? Y bajo determinada lógica y con determinada independencia que tiene que ver con el diseño, digamos, global de las instituciones. Entonces, ¿qué tenemos que saber básicamente? ¿Qué es lo importante que tenemos que saber? Tenemos que saber que en un sistema presidencialista, el sistema de división de poderes es más, digamos, si se quiere,
profundo o más acentuado en un sistema parlamentario. ¿Por qué es así? Porque cuando hablamos de división de poderes y cuando hablamos de poderes, esta aclaración que no la hice, perdonen si estoy un poco desordenado, lo que pasa es que como habrán escuchado, vine corriendo desde el juzgado para poder llegar a tiempo porque me quedé sin internet allá. Así que estoy un poco desordenado. Pero les decía que cuando hablamos de poderes, hablamos de los tres poderes clásicos del Estado. De los tres poderes que en definitiva se separaron del poder originario, que era el poder del monarca, del rey. El poder ejecutivo absorbía para sí, en las viejas monarquías, los tres poderes que hoy consideramos divididos. Son el ejecutivo, el poder de gobierno, el poder legislativo, que es el poder de dictar las leyes, y el poder judicial, el poder de juzgar los casos contenciosos. Eso estaba originariamente concentrado en una única persona, ¿sí? En una única institución, si se quiere, que era la monarquía. Más allá de que podría haber división de funciones, pero todas dependían del monarca en última instancia. Con el advenimiento del constitucionalismo moderno, esos poderes se separan. ¿Bien? Con la lucha contra las monarquías absolutas aparecen las reivindicaciones liberales que lo que buscaban era justamente esto, separar el poder, descomprimir ese poder tan fuerte que existía, separarlo en tres poderes que actúen de modo independiente. ¿Bien? Es decir, que no dependan unos de otros, que ninguno de los poderes del Estado esté en condiciones de indicarle a los dos poderes del Estado qué es lo que deben hacer o cómo deben hacerlo. En definitiva, de eso se trata la independencia. La posibilidad que tiene cada poder de actuar de modo independiente ¿de quién? De los otros poderes del Estado. Con lo cual el poder ejecutivo no puede indicarle al legislativo qué leyes debe sancionar, tampoco puede indicarle al poder judicial cómo debe resolver las causas contenciosas que tiene a su cargo, ¿sí? Y viceversa, los demás poderes tampoco le pueden indicar al Ejecutivo cómo debe gobernar, cuál debe ser su ruta de gobierno, por ejemplo. Ni los legisladores tampoco le pueden decir a los jueces cómo deben resolver las causas. Y los jueces están en condiciones de invadir las esferas de los demás poderes del Estado. Están en condiciones de legislar, porque los jueces no deben ejercer o autoatribuirse esas potestades que no tienen, y tampoco pueden suplir la política gubernamental a través de sus fallos judiciales. Esto es todo un mecanismo donde, en definitiva, el secreto es que cada uno de los poderes estatales se mantenga dentro de su ámbito, si se quiere, dentro de su quintita. ¿Sí? Cada poder estatal debe ejercer las atribuciones que le corresponden en cuanto a tal poder. ¿Y dónde están estas atribuciones? En la Constitución. La Constitución es la que establece cuáles son los alcances y los límites de cada uno de los poderes del Estado. ¿Bien? Y los tres poderes deben mantenerse dentro de esos límites estatales. Sobrepasan esos límites, están ejerciendo atribuciones que no poseen y por lo tanto incurriendo en una inconstitucionalidad. ¿Bien? Entonces, vuelvo a lo que les decía antes, hablamos de tres poderes del Estado. Los tres poderes que fueron ideados ya desde lo ideológico, más allá de las evoluciones culturales, siempre se atribuye a Montesquieu, a John Locke, a esos pensadores del siglo XVIII, hablaban ya de esta división de poderes, que no es solo una división de funciones, porque división de funciones hubo siempre, desde la época de los griegos y los romanos, hay división de funciones estatales. Lo que ocurre es que Montesquieu, o por lo menos a Montesquieu se le atribuye la idea de que esta división de funciones importaba, o en definitiva, tenía una incidencia directa en la libertad de los individuos. La relación, división de poder con libertades individuales,
fue hecha recién en la modernidad y se la atribuye a Montesquieu. Fue quien dijo, si dividimos el poder estatal, ¿sí?, el poder que controle al poder, como decía Montesquieu, vamos a lograr que la ciudadanía, la sociedad, pueda gozar de sus libertades individuales. Si el poder estatal está concentrado en una sola persona o en pocas manos, lo que vamos a lograr es que ese poder, en definitiva, con el transcurso del tiempo, vaya erosionando los derechos de los ciudadanos, vaya vulnerando los derechos de los ciudadanos. El constitucionalismo moderno venía, obviamente, con un diseño de la estructura del poder que dividía el poder para lograr el pleno goce de las libertades fundamentales, lo que hoy conocemos como derechos humanos. El constitucionalismo viene con todos esos contenidos que se autoimplican, ¿sí? Los derechos fundamentales, los derechos humanos, solo pueden tener vigencia efectiva en una situación, en un ámbito de división de poderes. Como decía, el famoso artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Declaración de la Revolución Francesa. Toda constitución que no tenga una división de poderes no se puede llamar una constitución. Ahí no tenemos una constitución que respete los derechos fundamentales, ahí no tenemos una constitución. Tenemos otra cosa, pero no una constitución según la visión clásica del liberalismo. En definitiva, esta es la visión más, digamos, primeriza el principio de división de poderes, que por supuesto fue teniendo sus evoluciones. ¿Qué ocurre? En el sistema presidencialista y en el sistema parlamentarista, esta división es diferente, como les dije hace un rato. El presidencialismo tiene una característica que no tiene el parlamentarismo, y es tener al poder ejecutivo y al poder legislativo bien diferenciados. Bien diferenciados. Presidente y Congreso son dos órganos claramente separados. Hay una clara separación que implica una independencia de poderes. ¿Y por qué se da esta separación? Se da esta separación porque el Congreso, los miembros del Congreso, al igual que el presidente, son electos con el voto de la ciudadanía. Es decir, cada uno de estos dos poderes tiene lo que podemos denominar legitimidad democrática directa. Son quienes gobiernan, son electos directamente por el pueblo, por lo que para los constitucionalistas denominamos el cuerpo electoral, es decir, los ciudadanos que están en condiciones de votar, emitir el voto. Entonces, el presidente y su vicepresidente están en una situación de plena legitimidad democrática en un plano de igualdad con los legisladores, que también han sido elegidos por el pueblo. ¿Bien? Esto lo diferencia básicamente del sistema parlamentario, donde en el sistema parlamentario, al menos desde el punto de vista formal, solo tienen legitimidad democrática directa, solo son elegidos directamente por el pueblo, por el cuerpo electoral, los legisladores del Parlamento, porque acá hacemos esa diferencia terminológica. El Congreso, se llama Congreso, lo denominamos Congreso generalmente en los sistemas presidencialistas, en los sistemas parlamentarios a ese órgano se lo denomina Parlamento. Para algunos es solamente una distinción puramente terminológica que no va mucho más allá. Para otros que han estudiado el tema quizás con un grado más de profundidad, hacen alguna distinción entre las funciones propias de un parlamento y las funciones propias de un congreso. Pero no vamos a entrar en ese tema porque ya sería irnos demasiado en detalle sobre una cuestión que si quieren después conversamos, pero ahora vamos a seguir con lo otro. Entonces, les decía, en un sistema parlamentario lo que ocurre es que solo tienen legitimidad democrática directa, elegidos directamente por el pueblo, los legisladores, los parlamentarios. ¿Bien? Ustedes me van a decir, ¿y quién elige a lo que nosotros consideramos presidente? Que en un sistema parlamentario se lo denomina de otra manera. Se lo denomina primer ministro, se lo denomina canciller,
Se lo denomina presidente en el caso español, por ejemplo, en España lo denominan presidente, pero no es un sistema presidencialista, el español es un sistema parlamentario. Entonces, ¿quién elige al Poder Ejecutivo en definitiva? Bueno, lo elige el propio Parlamento. Lo elige el propio Parlamento. Es decir, del Parlamento, del seno del Parlamento, surge el Poder Ejecutivo y su gabinete, lo que para nosotros son los ministros. Ministros y Poder Ejecutivo son electos por el Parlamento y además son parte del Parlamento, son parlamentarios. ¿Sí? Entonces, fíjense, el órgano representativo de la democracia, por excelencia, que es el Parlamento, surge de ese órgano otro órgano, un Poder Ejecutivo, que es electo por ese Parlamento y que tiene, como ven, ya desde el nacimiento mismo de las figuras del primer ministro y su gabinete, tienen una relación directa con ese Parlamento. No hay esa división tajante que hay en el sistema presidencialista. Acá, la elección directa del primer ministro y su gabinete hace el Parlamento, o por lo menos del primer ministro, porque en definitiva el primer ministro es el que termina proponiendo quiénes van a ser los miembros de su gabinete y tienen que tener acuerdos generalmente del Parlamento. ¿Bien? Pero todos son parlamentarios, todos como regla general, ¿no? Son parlamentarios. Fíjense acá una diferencia fundamental respecto al sistema presidencialista. En el sistema presidencialista, nunca el presidente puede ser parte del Congreso. Ahí tenemos la separación manifiesta. Hay una incompatibilidad absoluta. No se puede ser miembro de los dos poderes a la vez. Se es miembro del Poder Ejecutivo porque se es presidente electo por el cuerpo electoral, o se es miembro del Congreso porque se ha sido electo diputado o senador. Lo mismo los ministros del Poder Ejecutivo en un sistema presidencialista no pueden ser miembros del Congreso. Ahí hay una incompatibilidad constitucional. Entonces, ¿cómo? Sí. Lo interrumpo, Solange, sí. Sí, lo interrumpo un segundo. Hay una chica que se le cortó, dice si la puede admitir, por favor. Ah, perdón, que no la veía. Me enganché con esto. Hay dos personas que tengo que admitir. Bueno, gracias. Ahí ya las admití. Estaba mirando la pantalla. Una consulta, si quiere sacar la sala de espera, por lo menos para no estar atento a eso y pueda dictar la clase con normalidad. O si quiere darme, Sí. lo puedo hacer tranquilamente. Para no interrumpirlo. ¿Darte qué, Rodrigo? El anfitrión de la reunión. Ah, y eso, ¿cómo lo tendría que hacer? Disculpame que no. Aprieta mi nombre y pone pasar anfitrión o hacer anfitrión. Ok. Listo. A ver. Hacer hospedador acá, ¿no? Okay. Ahí te pasé, Rodrigo, gracias. Listo, mira. Bueno, ¿se entiende esta diferencia fundamental, entonces, en la división de poderes más tenue que hay en un sistema parlamentario y la división de poderes más tajante que hay en un sistema presidencialista? Al menos entre estos dos poderes de gobierno, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial también tiene diferencias, especialmente si tomamos el modelo del Poder Judicial de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, ideado por el presidencialismo norteamericano, que fue el primer presidencialismo, quienes idearon esta idea de un rey sin corona, como ellos lo llamaban, idearon un poder judicial que fuera realmente un poder del Estado. ¿Por qué les digo realmente un poder del Estado? Porque el Poder Judicial, el modelo norteamericano, en definitiva nosotros importamos, es un poder judicial que tiene una atribución fundamental como poder del Estado. Lo que se ha llamado el poder de impedir. ¿Qué es el poder de impedir? Es el poder de impedir que determinadas decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo puedan tener efectividad.
impidiendo que puedan materializarse a través de un mecanismo que el mecanismo se llama control de constitucionalidad de las leyes, si se está controlando al poder legislativo, o de los decretos o actos del poder ejecutivo, actos en general o decretos. O sea, este poder de impedir, la atribución de este control de constitucionalidad, es algo que por primera vez se le atribuye a los jueces, más allá de algún antecedente aislado del common law inglés. En realidad es el primer sistema constitucional que expresamente reconoce esta atribución, este poder real del Estado a los jueces, es el constitucionalismo norteamericano y el famoso caso Marbury a través del famoso caso Marbury versus Madison de 1803, que ustedes ya estudiaron para la primera parte. En ese caso, la Corte se autoatribuye de alguna manera ese control de constitucionalidad que no había llegado a ser plasmado en la Constitución de los Estados Unidos en 1787, pero que de todas formas se entendía que implícitamente los jueces tenían por consecuencia lógica del principio de supremacía constitucional, ¿sí? Bueno, en el caso argentino también existe ese poder de los jueces, que principalmente lo tiene la Corte Suprema como último intérprete de la Constitución, pero que en definitiva lo tienen todos los jueces, sean federales o jueces provinciales, que tienen la posibilidad, ese poder de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, decretos y demás actos de los demás poderes del Estado. ¿Qué pasa? En los sistemas parlamentarios en general y en Europa en general, que toman un modelo de juez distinto al norteamericano, este poder no existe para los jueces. El modelo de juez propio de Francia, que ha sido muy imitado, es un juez que solamente dice lo que la ley dice. Es decir, un juez que no tiene esta atribución de invalidar una ley, sino que tiene que aplicar la ley, y no tiene otra posibilidad que aplicarla. Ustedes me van a decir, pero ese juez, si no tiene la posibilidad de invalidar una ley, ¿cómo puede hacer, no solamente los jueces, sino en definitiva la sociedad toda, para tratar de impedir que un Congreso o que un Parlamento se excedan sus atribuciones y comience a dictar leyes que estén en contra de la Constitución? ¿Quién ejerce ese control? Bueno, estos sistemas parlamentarios tienen un tribunal que está muchas veces por fuera del Poder Judicial, que se llama Tribunal Constitucional, que puede hasta no estar integrado por jueces, como el caso justamente de Francia, que no está integrado específicamente por jueces. Son los que ejercen el control de constitucionalidad y los únicos que ejercen el control de constitucionalidad. Con lo cual en los sistemas parlamentarios se da que muchas veces el Poder Judicial no tiene este poder de impedir, no tiene este poder de ejercer el control de constitucionalidad. Lo tiene otro órgano, un tribunal constitucional, que muchas veces está por fuera del Poder Judicial, es un órgano político, muchas veces también judicial, más allá, o jurisdiccional, si se quiere, pero con tintes políticos también, que ejercen este poder o esta atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y demás actos de gobierno. Como ven, las funciones y la división de los poderes en un sistema presidencialista como el norteamericano, o como el argentino, que en definitiva viene a traer como modelo principal el presidencialismo norteamericano, y un sistema parlamentario cuyo modelo más clásico es el parlamentarismo inglés, pero no es el único en definitiva, ¿sí? El parlamentarismo se desarrolló principalmente en Europa. Casi todos los países europeos están organizados con un régimen parlamentario, con estas características que les digo. En cambio, el presidencialismo tuvo un fuerte impacto en América Latina, por ejemplo. En el siglo XIX, los países de América Latina que se organizaron después de independizarse del Reino de España, en
en gran mayoría, especialmente en América del Sur, tomaron como modelo el sistema presidencialista de los Estados Unidos, con distintos matices que ha habido. Argentina es un caso típico de este modelo presidencialista. Entonces, para redondear, y hoy sí creo que logro hacer una introducción en una clase completa de este tema, para redondear, tenemos que saber que en definitiva el Congreso argentino es un Congreso que se mueve en una esfera de separación más fuerte respecto de los otros dos poderes del Estado. Ustedes ya tienen que saber también, porque en esta segunda parte van a estudiar poder ejecutivo y poder judicial, ya tienen estas características básicas que comenté respecto de estos otros dos poderes del Estado. El poder ejecutivo es un poder con legitimidad democrática directa. Y el poder judicial con este poder que es el control de constitucionalidad de las leyes, que lo hace un verdadero poder del Estado. Y no un poder de alguna manera debilitado como puede ser en el modelo clásico europeo. Todo esto que les digo se los digo a partir de, digamos, de modelos puros, que aparecieron en el siglo XVIII y el siglo XIX. Con la evolución del constitucionalismo, estos modelos puros fueron desfigurándose, porque hay muchos sistemas presidencialistas que fueron adoptando mecanismos o, digamos, si se quiere, en términos artísticos, le fueron dando pinceladas de parlamentarismo. El propio presidencialismo argentino, desde sus orígenes de 1853 y 1860, tiene también algunas influencias en los sistemas parlamentarios, por ejemplo, la institución de los ministros, ¿sí? Que no es propia del sistema presidencialista norteamericano, y que sí están en la Constitución argentina. Y sistemas presidencialistas, parlamentarios, de alguna manera también se fueron teniendo algún tinte presidencialista, especialmente por el rol cada vez más protagónico que tiene el primer ministro en la política de los sistemas parlamentarios. En sus orígenes, en un parlamentarismo clásico, el Parlamento era realmente el cuerpo, el poder del Estado más relevante. Pero hoy, especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, los primeros ministros, o cancilleres, o jefes de los gabinetes, se han convertido en las figuras políticas más importantes, los sistemas parlamentarios también. Es decir, se ha personalizado el poder también en los sistemas parlamentarios de una manera bastante acentuada. Y además esto que les digo, de que el Poder Ejecutivo y sus ministros no son electos directamente por el pueblo, es una realidad, pero también es una realidad media, porque hoy en los sistemas parlamentarios hay candidatos que vota el pueblo a primer ministro, solamente que lo hace de modo indirecto. Es decir, los partidos políticos se han organizado de tal manera y las elecciones en esos países se organizaron de tal manera que quienes van a votar ya saben quién va a ser el primer ministro del partido al que están votando. Eso ya se sabe de antemano. Con lo cual, si bien formalmente no hay una legitimidad democrática directa, informalmente sí la hay. Porque el partido político, al ganar las elecciones, por supuesto que está obligado a proponer como primer ministro esa figura que fue la figura central de la campaña, ¿se entiende? Algo similar ocurría en nuestro país cuando al presidente se lo elegía también de modo indirecto antes del año 94 con la figura del cuerpo electoral, ¿sí? Del famoso cuerpo electoral que venía a mediatizar la elección entre el sistema, entre el pueblo y la gente. Solamente que, recuerden, aún con cuerpo electoral, en el sistema presidencialista, cuerpo electoral que por ejemplo todavía tienen los Estados Unidos, en el sistema presidencialista, el pueblo elige a un binomio presidencial, elige a electores que van a elegir ese binomio presidencial, pero que nunca son parte del Parlamento. Nunca. Y se viajan.
De todas maneras, después del año 94, la elección es directa en la Argentina, tanto para el presidente como para el vicepresidente, para lo que la Constitución denomina el binomio presidencial. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Siento que no respiré directamente, pero ¿se entendió? ¿Quieren hacer una pregunta antes de que continuemos? Yo quería hacer una pregunta en cuanto al control de constitucionalidad o sea, tenía entendido que el control de constitucionalidad lo hacía una comisión bicameral permanente. Entonces quería saber más sobre ese órgano. No te confundas las comisiones del Congreso con la atribución de ejercer el control de constitucionalidad, ¿eh? O sea, perdón, no es sobre las atribuciones del Congreso, es sobre la Constitución. O sea, al principio, en la introducción que dio, o sea, al fijar competencias se establecen los límites. Ejemplo, si el Poder Ejecutivo asume facultades legislativas, va a existir un control de constitucionalidad. Por ejemplo, el presidente quiere sancionar leyes o quiere, por ejemplo, usar la tarea de un juez. En ese caso existiría un control de constitucionalidad y según tenía entendido de la toma de notas de la otra clase, lo hacía una comisión bicameral permanente. Lo que quería saber bien es qué funciones tiene esa comisión bicameral, además del control de constitucionalidad. Es lo que no me quedó claro. Ya, te cuento. A ver, la comisión bicameral permanente, que vos seguramente te estás refiriendo, Brisa, es la comisión bicameral que prevé el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Es una comisión bicameral del Congreso, y es bicameral porque está integrado por legisladores de las dos cámaras, solo de bicameral, que solamente tiene como atribución controlar la adecuación, sí, de algún modo constitucional, de los decretos de necesidad y urgencia que emite el Poder Ejecutivo o de la facultad de emitir decretos delegados del artículo 76 del Poder Ejecutivo. A esto le sumamos la promulgación parcial de las leyes. En definitiva, también promulgación parcial de las leyes de parte del Poder Ejecutivo. La comisión bicameral permanente solamente controla, y no es un control jurisdiccional, es un control político, por más que sea constitucional, es político, porque son legisladores los que hacen el control. Es un órgano político, la comisión bicameral. Controla las atribuciones legislativas que son atribuidas o se autoatribuye el Poder Ejecutivo. Solamente eso. ¿Bien? Atribuciones legislativas que se autoatribuye o le son atribuidas al Poder Ejecutivo por parte del Congreso. El control es político. Por lo tanto, las esferas en las que se mueve la comisión bicameral permanente son totalmente diferentes de las esferas en las que se mueven los jueces cuando ejercen el control de constitucionalidad. Porque los jueces hacen un control de constitucionalidad jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Lo hacen en el marco de un proceso judicial. ¿Sí? Lo hacen en el marco de una causa, en términos constitucionales, de una causa contenciosa entre dos partes, fulano contra mengano, donde se está debatiendo sobre la constitucionalidad de determinada ley, decreto o acto en general del gobierno. Que no necesariamente se reduce a los que se autoatribuye o le son atribuidos al Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función legislativa, sino a cualquiera, una ley del Congreso, a un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, a un decreto autónomo del Poder Ejecutivo. Es decir, el control jurisdiccional que hacen los jueces va mucho más allá además de que, insisto, se maneja en otro plano, el que trabaja la comisión bicameral permanente lo hace también sin ningún tipo de limitación. No sé si te respondí, quizás lo vas a entender un poquito mejor cuando vayamos avanzando en las clases y vayas viendo qué es lo que hacen los jueces, ahora en esta segunda parte, cuál es la competencia que tiene el Poder Judicial, ¿sí? Su poder jurisdiccional, en qué consiste, y qué es lo que hace la comisión bicameral permanente, aunque veo que ya tuviste una clase, pero básicamente es esto que te estoy contando, no sé si fui claro.
Sí, ahora lo entendí. No entendí, pensé que era para todo, pero bueno, ahora entendí que era para los decretos de necesidad y urgencia. Así que gracias. Son para los decretos de necesidad y urgencia, para la delegación legislativa del artículo 76 y la promulgación parcial de las leyes que haga el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus atribuciones de promulgación. Es decir, en las tres actividades que el Ejecutivo está interfiriendo de alguna manera en atribuciones que son propias del Congreso. Por eso está ejerciendo actividad legislativa, en las tres. Y por eso es el mismo órgano, ejerce ese control, pero solamente dictamina, tampoco le demos a la Comisión Bicameral Permanente una relevancia que no tiene. La que tiene es la de dictaminar sobre la adecuación constitucional de ese ejercicio que hace el Poder Ejecutivo. Después el que en definitiva controla y decide es el Congreso en pleno, es decir, las dos cámaras, en pleno por separado, por supuesto. Bueno, la otra, chicos, si no, seguimos ahí ahora sí, hablando en particular del Congreso. ¿Les parece? Bueno, vamos a la estructura del Congreso argentino. Primero tenemos que decir, nosotros vemos una foto del Congreso, una foto de ese edificio con esa cúpula, esa que tiene, y decimos, bueno, ¿esto cómo está estructurado? ¿Qué hay ahí adentro? Porque sabemos que hay legisladores, hay un montón de empleados, de funcionarios. En definitiva, tenemos que tratar de ver cuál es, tratar de sacarle una radiografía a ese Congreso, para saber primero cómo está estructurado y después cómo funciona, qué hace cada uno de esos, cada una de esas partes del Congreso. Lo primero que tenemos que saber es que el Congreso es un órgano complejo. ¿Por qué es un órgano complejo? Porque es un órgano que está integrado por otros dos órganos. Esos otros dos órganos son las dos cámaras del Congreso, que también son un órgano del Estado. Es decir, es un órgano, el Congreso, que adentro suyo tiene dos órganos, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cada uno de estos dos órganos, cada una de las cámaras del Congreso, tiene atribuciones, posee atribuciones que le confiere directamente la Constitución. Recién nombramos también otro órgano más chiquitito, que es la Comisión Bicameral Permanente que menciona el artículo 99, inciso 3. Acá tenemos otro órgano. Solo que esta comisión es la única comisión prevista por la Constitución Nacional. Hay muchas más comisiones. Las demás comisiones están creadas por el propio Congreso y están en los reglamentos de las cámaras. En realidad, la única comisión creada por la Constitución es esta que mencionamos recién. Entonces, tenemos que es un órgano complejo, reitero, porque es un órgano que está creado, el Congreso, que está digamos, integrado por otros dos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Además, es un órgano colegiado, porque está integrado por una pluralidad de personas. Son los diputados por un lado y los legisladores por el otro. Acá tenemos, entonces, en la estructura primera que vemos, una diferencia sustancial con el Poder Ejecutivo, por ejemplo. El Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal. Hay una sola persona que integra el Poder Ejecutivo, y es el presidente de la Nación, o la presidenta de la Nación, iba a decir la vicepresidenta, ya de la costumbre. La o el presidente de la Nación. ¿Ustedes me van a decir, y el vicepresidente o la vicepresidenta no forman parte del Poder Ejecutivo? No, no forman parte del Poder Ejecutivo. Lo dice el artículo 54. No, perdón, 54 no, el 80, estoy mal. El 87 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Y ustedes me van a preguntar, ¿y los ministros no forman parte del Poder Ejecutivo? Tampoco. Los ministros son también órganos, pero que están como satélites, como la Luna respecto a la Tierra. Están ahí, girando alrededor del Ejecutivo. Trabajan con el Poder Ejecutivo, pero no integran el Poder Ejecutivo. Por lo menos es lo que entiende la gran mayoría de la doctrina. Hay algunos que entienden que sí, que forman parte, pero ¿en qué sistema los ministros sí forman parte del Poder
ejecutivo? ¿En qué formas de gobierno esto ocurre? En los sistemas parlamentarios. En las formas de gobierno parlamentarias, los poderes ejecutivos son colegiados. El primer ministro, junto con sus ministros, forman un órgano que se llama gabinete. Ese gabinete es el poder ejecutivo. En cambio, en el sistema presidencialista, en general, en los sistemas presidencialistas, el presidente es unipersonal, por lo menos en el nuestro, ¿sí? Que tomamos acá también el modelo de los Estados Unidos, de la Constitución norteamericana. Después vamos a ver el lugar que ocupa el cargo de vicepresidente, que es una situación bastante particular del sistema, dentro del organigrama institucional argentino. Entonces, volviendo a nuestro Congreso, órgano complejo, órgano colegiado, diferente del Poder Ejecutivo, que es un órgano unipersonal. ¿Y cómo es el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial está integrado por una pluralidad de órganos. En su cabeza está la Corte Suprema, es el único órgano del Poder Judicial, y hay dos órganos del Poder Judicial que están previstos en la Constitución: la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. El resto de los tribunales inferiores a la Corte Suprema no están previstos en la Constitución, solo más allá de la mención que en general hace la Constitución sobre los tribunales inferiores que habrán de crearse. Pero no están previstos las cámaras de casación, las cámaras federales, los juzgados federales, no están mencionados, digamos. ¿Quién crea estos órganos del Poder Judicial? El Congreso. Tiene la obligación de crear la administración de justicia. Establece la Constitución. Pero el Poder Judicial es un poder que está integrado por una pluralidad de órganos y es un poder, se dice vertical, que tienen su cúspide a la Corte Suprema y de allí van bajando los tribunales inferiores a la Corte Suprema. Estos órganos, que son los juzgados o los tribunales, pueden ser unipersonales o pluripersonales o colegiados, en el caso de los tribunales de 3, 5, 7 integrantes. Hay tribunales de distinta cantidad de integrantes, depende de las necesidades de cada tribunal. Si esto lo crea también, lo dispone el Congreso de la Nación. Pero volvamos a lo nuestro, volvamos al órgano Congreso. Dijimos, complejo y colegiado. Bueno, pero tenemos acá, cuando decimos que es complejo porque tiene dos órganos, estamos hablando de un tipo de poder legislativo que se lo denomina bicameral. Decimos que tiene dos cámaras. Bicamarismo o bicameralismo, usted has usado bicamerismo, hace mención al poder legislativo organizado con dos cámaras. Pero lo cierto es que no todos los poderes, poder legislativo, lo cierto es que no todos los poderes legislativos, estoy quedando sin batería, estoy en un problema, chicos. Espérenme un segundo porque me estoy por quedar sin batería, me acabo de dar cuenta. Voy a enchufarla. Les decía, no todos los poderes legislativos son bicamerales. Existen los poderes legislativos unicamerales, que están integrados por una sola cámara. Nosotros adoptamos el bicameralismo. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y por qué hay algunos que tienen dos y otros que tienen una? Bueno, hay varias razones. Lo que podemos decir es que primero ver qué pasó en la historia de los parlamentos o de los congresos. En definitiva, la de los congresos o el Congreso de los Estados Unidos es más reciente, la historia del Parlamento inglés, que fue el primer parlamento. El parlamentarismo inglés fue el primero que se desarrolla, que se viene desarrollando a través de los siglos, se dice a partir del siglo XIII, XIV de nuestra era, se viene desarrollando el parlamentarismo hasta la época más, digamos, actual o contemporánea, donde se termina de configurar tal cual lo conocemos hoy. Pero ocurre que el parlamentarismo, el parlamento inglés, se organizó históricamente con dos cámaras. La Cámara de los Lores, que era la Cámara
de los grandes terratenientes y de la nobleza de Inglaterra, y la Cámara de los Comunes. Era la Cámara de la burguesía alta o burguesía media. Y cada uno obviamente representaba a distintas esferas o clases sociales. En su momento, la Cámara de los Lores era la Cámara poderosa del Parlamento inglés. Luego, con el transcurso de las décadas, de los años, la Cámara de los Comunes, que es la segunda, fue la que terminó siendo la prevalente políticamente, al punto que al día de hoy el bicameralismo inglés funciona prácticamente como un unicameralismo o unicameralismo, porque solo la Cámara de los Comunes es la que tiene un real poder político. Vamos a decir que es un bicameralismo claramente desigual, de una Cámara tiene mucho poder y la otra es una Cámara que a lo sumo tiene un poder de veto o suspensivo, pero no tiene un poder político real. Este modelo de parlamento con dos cámaras tuvo mucha influencia en las monarquías constitucionales de Europa, y también tuvo influencia en las nuevas repúblicas de América, y principalmente en los Estados Unidos. Era lógico que el parlamentarismo inglés, ese modelo de parlamento con dos cámaras, tuviera influencia en los norteamericanos, que eran colonia inglesa, y que al momento de constituirse como nación, organizar sus instituciones, vieran en Inglaterra el modelo para organizar sus instituciones. Aunque claramente no eligieron un modelo parlamentario, porque los norteamericanos temían del gran poder que podía tener un parlamento y habían sufrido este poder avasallante que podían tener un parlamento. Ellos como colonia lo habían sufrido. Por eso ellos, como les dije hace un rato, prefirieron instituir la figura de un rey sin corona, un rey republicano, que le llamaron presidente. Pero volvamos al Congreso. El Congreso, cuando se diseña en los Estados Unidos, se discutía ¿cómo lo hacemos? ¿Con una sola cámara, con una sola sala o con dos? Y acá había un problema, porque si lo hacían con una sola sala, en definitiva, los estados pequeños, que no tenían mucha población, iban a quedar con muy poca representación en el Congreso. Porque la lógica de la organización de un Congreso democrático es que cada estado lleva tantos diputados en una relación directamente proporcional con la cantidad de habitantes que tiene ese estado. Es decir, estados con mucha cantidad de habitantes van a tener más diputados que los representen, estados con poca cantidad de habitantes tendrán menos diputados que los representen. Esto es una lógica que aún hoy, por supuesto, sigue aplicándose. Pero de esta manera los estados pequeños quedaban relegados en el reparto de poder estatal, en la influencia que podían tener en el gobierno de la federación, en el gobierno federal. Entonces allá en Estados Unidos se solucionó a través de lo que se denomina el Plan Franklin. Es un plan que decía, bueno, vamos a organizar, ya que nos constituimos como un Estado federal, es decir, como un Estado que está integrado a su vez por una pluralidad de estados, como ya ustedes lo saben, que se organizan los estados federales, vamos a constituirnos con dos cámaras, y vamos a hacer que en una de las cámaras prevalezca el principio proporcional, donde los estados más grandes van a salir ganadores porque van a tener más representantes, más diputados en esa cámara. Y en la otra cámara prevalezca el principio igualitario. Es decir, que todos los estados, más allá de la cantidad de habitantes que cada uno tengan la misma representatividad, el mismo número de legisladores. ¿Sí? Eso fue una solución salomónica a la discusión que se venía dando antes, donde los estados grandes querían que prevalezca el principio proporcional, y los estados pequeños querían que prevalezca el principio igualitario en la Cámara, en la única Cámara que en aquel momento veían como posible. Cuando, a través de este denominado Plan Franklin,
lo que se hace es una solución, lo que se termina diciendo es una solución salomónica, una cámara con un principio proporcional en su integración y otra cámara con un principio igualitario. Una iba a ser la Cámara de Diputados, o llamada en los Estados Unidos la Cámara de Representantes, la otra, la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, entonces, cada estado pasó a tener igual cantidad de representantes o de senadores por esa provincia, que eran 2 senadores, y siguen siendo 2 senadores por provincia. En la Argentina teníamos un problema similar, porque había 14 provincias que estaban organizando, estaban constituyendo un nuevo estado, 14 incluyendo a la provincia de Buenos Aires, que se incorpora en 1860. En ese caso, la solución fue equivalente a la que habían adoptado los Estados Unidos, para también garantizar que las provincias más alejadas, las provincias más pequeñas de la Argentina, pudieran también tener un espacio institucional en el cual puedan tener cierta influencia en el gobierno nacional. Ese espacio institucional es la Cámara de Senadores. En aquel momento, 1853/60, también se organizó con 2 senadores por provincia. En aquel momento. Hoy son 3. Vamos a ver cómo fue evolucionando esto. Entonces, en definitiva, tenemos que el bicameralismo, acá podemos ya sacar una primera conclusión, el bicameralismo es una forma de organizar el poder legislativo que funciona muy bien en los estados federales. Funciona muy bien en los estados federales, porque viene a resolver este problema de este dilema de la representación proporcional versus la representación igualitaria. La proporcional, que tiene base democrática y que mira a los ciudadanos del Estado, y la representación igualitaria, que mira no a los ciudadanos, a los habitantes, sino que mira a los estados que forman la federación, y a la manera que podemos encontrar para que esos estados tengan una representación que los iguale en el órgano legislativo. ¿Bien? Y además que responda al principio de igualdad federativa, porque toda federación que se preside tal tiene que respetar, al menos en lo esencial, el principio de que todos los miembros de la federación son iguales, tienen las mismas atribuciones, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, en el caso argentino, todas las provincias tienen las mismas competencias, las mismas facultades y también las mismas obligaciones. Este es el principio de igualdad federal. Entonces, esa igualdad trasladada a un órgano, al órgano Congreso. Eso como primer conclusión. Ya estamos, a 7:30. Bueno, estamos 15, 20 minutos más, ya los libero. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Que veo, a ver. Bueno. Pero hay otros motivos que tenemos que considerar también y que inciden en la decisión de organizar el poder legislativo a través de un bicameralismo. Uno, marcado muy bien por creo que ya se los comenté, se los nombré en alguna otra clase, por Karl Lowenstein, un constitucionalista alemán de mediados del siglo XX. Karl Lowenstein lo que decía es que el bicameralismo es el mejor mecanismo de control intraórgano que prevén los sistemas constitucionales. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir, el Congreso, formado por una sola Cámara, puede ser un cuerpo político que se convierta en un órgano de mucho poder político y pueda llegar a tener algún grado digamos, de excesos en sus facultades. Y todo órgano político que suma mucho poder puede llegar a ser problemático para un sistema constitucional. Sea el Congreso, sea el Poder Ejecutivo. Pero el Congreso, si tiene una sola Cámara, la Asamblea Legislativa, si tiene una sola Cámara, puede incurrir en excesos de poder. Entonces, de
decía Lowenstein, al dividir el órgano legislativo en dos cámaras, lo que estamos creando es la posibilidad de que una controle a la otra, y que esos excesos de poder se neutralicen de alguna manera. ¿Esto por qué lo hacemos? Y porque cuando se debate una ley, por ejemplo un proyecto de ley, necesariamente, aun cuando sea aprobado por una de las cámaras, ese debate va a tener que ser repetido en la otra cámara, y esa otra cámara va a controlar lo que hizo la primera, y viceversa, se van a controlar mutuamente, especialmente si son cámaras que tienen las mismas atribuciones o atribuciones similares. ¿Bien? Entonces, es un mecanismo de control. Pero había también razones políticas que tenían que ver con una concepción particular de democracia que hizo también preferir el sistema bicameral respecto del unicameral en las constituciones liberales del siglo XVIII y del siglo XIX. Y tenía que ver con este temor a la democracia, a lo que por aquel momento se entendía la democracia directa o la democracia más pura, si se quiere. ¿Por qué? Porque una asamblea que esté integrada solo por representantes del pueblo necesitaba ser contenida, vuelvo a la idea de control, pero acá hay una concepción de democracia más limitada, por otra cámara que no tenga esta característica de representante del pueblo, donde sus integrantes no sean específicamente representantes del pueblo, sea una cámara, como se le ha denominado, una cámara alta, o una cámara, digamos, si se quiere, con un perfil más aristocrático. Al estilo volvemos a mirar el parlamentarismo inglés, al estilo del parlamentarismo inglés, que tenía una cámara de los lores, una cámara aristocrática. Entonces, los norteamericanos, que tenían sus precauciones con una democracia demasiado directa, o demasiado llana, como les comenté recién, prefirieron tener una cámara que tenga algún corte aristocrático. Y esa fue la Cámara de Senadores. Donde el perfil diferente que tiene la Cámara de Senadores respecto a la Cámara de Representantes se ve en la Constitución de los Estados Unidos y la vamos a ver en la Constitución argentina, con distintas atribuciones que vamos a ir mencionando y distintas características. Además, esto respondía también al viejo paradigma del gobierno mixto, que empieza en Polibio en la época de la Grecia clásica. ¿Qué era el gobierno mixto? ¿Cuál era la idea del gobierno mixto? La idea del gobierno mixto era la idea, decía que en todo gobierno equilibrado, debían gobernar las tres clases, o los representantes de tres clases o tres estamentos sociales, ¿sí? La aristocracia debía estar representada, en nuestro caso, que estamos viendo, en una de las cámaras del Congreso. El pueblo, la democracia, en la otra de las cámaras del Congreso. Tenemos aristocracia y democracia. Y la monarquía debía estar representada en el presidente. Esta idea de gobierno mixto está presente en el modelo, en el diseño de la Constitución norteamericana en el siglo XVIII. ¿Sí? La idea de que también hablaba Aristóteles del gobierno mixto, donde todas las esferas, donde un gobierno equilibrado era aquel en donde todas las esferas de la sociedad pudieran intervenir y ninguna se sienta fuera del gobierno. Esta idea, que es bastante, como vemos, primitiva, si se quiere, imperó y prevaleció en el diseño institucional en el siglo XVIII y siglo XIX. Y también fue una idea que prevaleció en la Argentina en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando se crea el órgano Congreso, especialmente, les decía, en el Senado. Espérenme un segundito que voy a prender la luz porque queda oscura, si no veo nada. Ya estoy, un segundo. Mientras, si quieren, pensando en alguna pregunta, me la hacen. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? Yo tengo una pequeña ¿Entiende pregunta. entonces?
Sí, bien, Brisa. Sí, es Dime. en cuanto al principio de igualdad y principio de proporcionalidad. El principio de lo que vendría a ser la proporcionalidad en la Cámara se daría en la Cámara de Diputados y el de igualdad en la de senadores, porque no había entendido Claro. bien eso. Es así, Sí, ¿no? sí. Y Es así. La ¿podría Cámara... explicar muy brevemente lo de la Cámara de Senadores, que dijo que en un principio eran 2 y ahora son 3? Sí, ahora lo vamos a explicar. Básicamente te lo adelanto en esto nada más. En la reforma del 94 se cambió el número de senadores por provincia, se modificó la integración, pasaron de 2 a 3. ¿Sí? 2 por el partido político que mayoritario que gana las elecciones y 1 por la primera minoría, digamos por el que obtiene el segundo lugar en las elecciones. Es bastante sencillo, pero bueno, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Básicamente es eso. Entonces, decíamos, tenemos un bicameralismo en la Argentina. Se tomó la decisión de tener 2 cámaras, pero se tomó la decisión de tener un bicameralismo que podemos denominar equilibrado. Es decir, ¿qué significa equilibrado? Es un bicameralismo donde las 2 cámaras tienen una cuota de poder político bastante similar. Porque podemos tener, hay modelos de bicameralismo, recién les mencioné el inglés, donde las 2 cámaras no tienen la misma cuota de poder, donde una realmente es más importante que la otra. Pero para que este control intraórganos que yo les mencioné respecto de Lowenstein funcione, decía el propio Lowenstein, lo ideal es que las cámaras tengan una cuota de poder bastante similar. Es lo que ocurre en la Argentina, porque la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, más allá de algunas características propias que vamos a ver en la clase que viene, tienen atribuciones prácticamente idénticas. Básicamente la de la sanción de las leyes. Ninguna ley en la Argentina puede ser sancionada sin la conformidad de las 2 cámaras, la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con lo cual ninguna ley tiene ese gran poder que sería poder dictar una ley por sí misma. Ni Cámara de Diputados ni Cámara de Senadores podrían hacerlo. Por eso, una de las características fundamentales de nuestro bicameralismo es que es un bicameralismo equilibrado. No obstante eso, está claro, en el diseño original del bicameralismo argentino, las 2 cámaras tienen un perfil distinto. Una, la Cámara de Diputados, es una cámara que se vincula más con el principio democrático, como les decía recién. Se vincula más con el principio democrático. Ahí están los representantes directos del pueblo. ¿Bien? Se dice también, la Cámara de Diputados es la caja de resonancia del pueblo, es decir, lo que opina el pueblo, si se quiere en términos más actuales, lo que opina la calle tiene que estar en la Cámara de Diputados, donde debiera haber una representatividad más fiel, digamos, de lo que hay hoy. Lamentablemente esto está estudiado, pero la relación entre representantes y representados está en un momento de crisis. Pero bueno, básicamente ahí debe estar de todas maneras la opinión del pueblo en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores se la diseñó como una cámara más conservadora, más aristocrática, si se quiere. Vamos a ver por qué. Lo vamos a ver bastante rapidito, se los menciono y con esto vamos terminando la clase. Pero quiero terminar con esto, así la clase que viene podemos arrancar con las cuestiones. A ver, primero, el perfil distinto ya surge de un elemento que mencionamos hace un rato, que es la distinta representación que tienen los diputados de la que tienen los senadores. Los diputados son representantes del pueblo, directamente, según la Constitución. En cambio, los senadores, en su versión original, eran representantes de las provincias, o se los consideraba representantes de las provincias, porque incluso eran electos, los senadores, antes del año 94, eran electos por las legislaturas provinciales, no los elegía el pueblo de la provincia, los elegía la legislatura provincial. Fíjense qué diferencia, unos elegidos directamente por el pueblo de las provincias,
y otros elegidos por la legislatura. Había una elección mediata, si se quiere. La legitimidad democrática de los senadores era mediata, no inmediata. Eso en el año 94 se modifica de todas maneras, y a los senadores, a partir de la reforma del 94, se los elige de manera directa, al igual que los diputados. O sea, en ese punto hay una igualación, si se quiere. Con lo cual ya es más difícil hoy en día decir que los senadores son representantes de las provincias. Algunos todavía lo mencionan, pero en definitiva está bastante discutido esto. De todas maneras, sí hay otras diferencias que todavía subsisten. Por ejemplo, ya se las dije también, las fuimos mencionando. Los senadores son 3 por provincia. ¿Qué significa esto? La Cámara de Senadores es bastante más pequeña que la Cámara de Diputados. Al haber 3 senadores por provincia, tenemos que la Cámara de Senadores está integrada por 72 legisladores. 1 por cada provincia y 1 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos 72 senadores. En cambio, la Cámara de Diputados es una Cámara mucho más grande, está integrada por 257 diputados, número que existe a partir de que la provincia de Tierra del Fuego es provincia. En el año 1991, Tierra del Fuego deja de ser un territorio nacional y pasa a ser una provincia más de la Argentina. A partir de ese momento sube el número de diputados de 254 a 257. Bien. Como vemos, la Cámara de Diputados es, ¿cuánto sería más? 4 veces más. Prácticamente 4 veces más grande que la Cámara de Senadores. ¿Esto qué hace? Esto hace que la Cámara de los debates ya marca una diferencia en la mecánica de trabajo mismo. Los debates en una Cámara más pequeña pueden ser más extensos, porque cada senador, por lógica, tiene más tiempo de exposición que el que puede tener un diputado. Imagínense, hay diputados que capaz que en 4 años no toman el micrófono una sola vez, que son 257 y porque el debate, la Cámara de Diputados, también en la de senadores, pero especialmente la Cámara de Diputados, se organiza por bloques políticos, con lo cual quienes hablan, quienes toman el micrófono y dan un discurso son los representantes del bloque político, y no el resto que participa en la actividad legislativa, pero lo hace desde un lugar más, si se quiere, secundario, y no tan protagónico. La Cámara de Diputados permite, en cambio, mayor protagonismo de cada uno de los diputados y diputadas que están en la Cámara. También permite cierta afinidad que no se suele dar en la Cámara, perdón, la Cámara de Senadores. Estoy cruzado, chicos, perdón. La Cámara de Senadores permite cierta afinidad, quizás entre sus integrantes, más allá del color político o el bloque político al que pertenezcan, por esto mismo, porque son menos y se pueden conocer más. Y es un espacio quizás más propio para los consensos políticos, algo tan importante en democracia. ¿Qué más? Bueno, según la Constitución Nacional, para ser diputado se requiere mayor edad que para ser senador se requiere mayor edad que para ser diputado. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que se es senador con un mínimo de edad de 30 años. En cambio, se es diputado con un mínimo de edad de 25. Ustedes me dicen, hoy en día eso no tiene ninguna relevancia, porque es obvio que hoy en día en nuestra sociedad una persona de 25 o 30 años es una persona de la misma edad. Pero en el siglo XIX, donde la esperanza de vida era a lo sumo 50, 60 años, los que llegaban con suerte, había sí una diferencia. Y el constituyente argentino, la Constitución quiso marcar la diferencia de que a la Cámara de Senadores debían llegar personas de edad más madura. A la Cámara de Senadores, que por eso también, a la Cámara de Diputados, que por eso a la Cámara de Diputados se la menciona la Cámara joven también. Porque a la Cámara de Diputados se llega con menor edad, a senadores. ¿A qué apunta esto? Apunta justamente a esto, a un perfil más conservador. Se supone que la gente cuando llega a una edad más adulta, cuando está llegando a una edad más madura, se pone más reflexiva y más conservadora, y eso es lo que se quiso reflejar en las instituciones.
una Cámara de Senadores más reflexiva y más conservadora que la Cámara de Diputados, que tiene que ser más progresista y más impulsora de reformas, si se quiere, que la Cámara de Senadores. Y hay otro requisito que también cayó en desuso, no que también, que cayó en desuso, porque el de la edad no cayó en desuso, el de la edad está vigente. Nadie con 29 años puede ser senador. Lo que ocurre era lo que les decía anteriormente, más allá de que esté vigente, no tiene el efecto querido en su momento, hoy en día. Pero lo que sí ha quedado en desuso es este requisito que prevé la Constitución de que los senadores tengan una renta mínima anual. La Constitución incluso dice aún hoy, esto se olvidaron de derogarlo en el año 94, dice que para ser senador hay que tener una renta anual mínima de 2.000 pesos fuertes. No sé cuánto significaría eso en dinero actual, pero en aquel momento significaba que solamente podía llegar a la Cámara de Senadores las personas que tenían una propiedad, que eran propietarios y que tenían un buen, digamos, pasar económico en el siglo XIX. En aquel momento, tener un buen pasar económico significaba directamente tener educación, acceder a la educación. Entonces se buscaba que los senadores sean personas de determinada clase social y con determinada educación. ¿Sí? Eso, por suerte, con los años, ha perdido vigencia, ese requisito no se aplica claramente, y esos prejuicios también en cuanto a la educación ya han quedado, son cosas del pasado. Nadie se le ocurriría decir hoy un diputado tiene menos educación que un senador por el hecho del origen, o inclusive por el hecho del origen social que puedan tener. Pero bueno, en aquel momento sí. Yo lo que les quiero marcar es este perfil aristocrático que se le quería dar a la Cámara de Senadores y que en algún punto, más allá de esto que les digo, en algún punto todavía sigue teniendo. ¿Por qué sigue teniendo? Porque la Cámara de Senadores, digamos, en el cursus honorum de la política, sigue siendo, más allá de los cargos ejecutivos, saquemos presidentes y saquemos gobernadores de provincia, ser senador es prácticamente lo máximo a lo que puede aspirar un político, una persona que decide dedicarse a lo que nosotros vemos como la carrera política. Ser senador, digamos, da más prestigio que ser diputado en la carrera política. O sea, en ese punto todavía la Cámara de Senadores tiene un prestigio que no tiene la Cámara de Diputados, y además por algo lógico, es más difícil acceder a la Cámara de Senadores que a la Cámara de Diputados, porque senadores son 3 por provincia nomás. Entonces realmente, en provincias grandes como la provincia de Buenos Aires, ser senador, y es todo un honor, ser diputado por supuesto que también, pero bueno, hay 10 veces más diputados de la provincia de Buenos Aires que senadores. Ser senador es realmente difícil, hay que tener mucha carrera política, mucha trayectoria política para poder acceder a ese lugar. Eso todavía persiste. Más allá de que también la Cámara de Senadores tiene, dado su perfil, lo lógico es que el convencional constituyente le quiera dar ese perfil más conservador, pero también eso vaya acompañado de ciertas atribuciones, y de hecho va acompañado de ciertas atribuciones. Tiene la Cámara de Senadores y que no tiene la Cámara de Diputados. Por ejemplo, hay dos que son importantes, dos que son muy importantes. Una es el rol que tiene como consejero del Poder Ejecutivo la Cámara de Senadores. Algo así, digamos, si nos vamos a las monarquías, consejero del rey en los monarcas. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores interviene en la designación, en el nombramiento de determinados funcionarios de alta jerarquía, como son los jueces, los diplomáticos y los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas. Es decir, el Poder Ejecutivo, para nombrar a estos 3 grupos de funcionarios, debe tener necesariamente el acuerdo de la Cámara de Senadores, el acuerdo de los senadores, que actúan en este punto como una autoridad, digamos, de control, pero también de consejo, en algún punto del presidente. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene otra atribución muy importante la Cámara de Senadores, que es actuar como tribunal
de justicia en el juicio político. Juicio político que puede ser, puede tener como protagonista al presidente, al vicepresidente de la Nación, a los ministros del Poder Ejecutivo, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Entonces, fíjense, todos funcionarios de altísimo rango que para ser destituidos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes, como dice el artículo 53 de la Constitución, el tribunal de juicio es la Cámara de Senadores. O sea que ahí también hay una atribución política trascendente en esta Cámara que no tiene la Cámara de Diputados. Entonces, en definitiva, y para cerrar, con esto terminamos la clase, más allá de alguna pregunta que me quieran hacer, más allá de que el bicameralismo argentino, el bicameralismo del Congreso argentino es un bicameralismo equilibrado, porque en lo sustancial las dos cámaras tienen una cuota de poder muy similar, especialmente por político, muy similar. La Cámara de Senadores tiene atribuciones específicas, tiene otra la Cámara de Diputados, que vamos a ver la clase que viene, pero tienen atribuciones y características o estructuras y composición diferente una de otras, que las hace a cada una tener un perfil diferenciado. La Cámara de Diputados, insisto, una Cámara más vinculada al principio democrático, y la Cámara de Senadores, una Cámara vinculada o con un cierto corte aristocrático que se le quiso dar en sus orígenes, y conservador que se le quiso dar también en el momento de organizarse las instituciones del país. Bueno, a ver, me interesa saber si se entendió, si quieren que reitere alguna idea, y si me quieren hacer una pregunta, obvio, para aprovechar estos minutos. Escucho, leo, a ver si hay alguna acá. Diputados en Buenos Aires eran 12, ¿no? Diputados en... Perdón, en la provincia de Buenos Aires. No, en la provincia de Buenos Aires son algo un poco más de 30, me parece. Diputados de la provincia. Claro, entonces cambió, ¿no? Porque antes supuestamente eran 12. No, mirá. Yo por El número de... 46. No, pero el artículo, bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. El artículo 46, vamos a pensar que está redactado en 1898. Ya pasaron 122 años la redacción de ese artículo. Hoy tenemos una integración distinta que está prevista por ley, que aún así la ley actual está desactualizada. Lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que te puedo decir hoy es que lo que dije hace un rato. La cantidad de diputados son 257. La provincia de Buenos Aires tengo entendido que son 30, 31 o algo así, no recuerdo exactamente el número. Inclusive la provincia de Buenos Aires debería tener más diputados de los que tiene. Pero la clase que viene les cuento por qué no los tiene. Gracias. No, de nada. Así todo es la provincia que tiene más diputados, en la Cámara. ¿Alguna otra, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Si no hacen preguntas es porque entendieron todo muy bien o no entendieron nada y no saben qué preguntar. O sea, son dos extremos, me quedo ahí medio como en la duda de que no sé qué pasó. Si me hacen alguna, se me baja la ansiedad. ¿Ninguna? Bueno, sí se entendió. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Bueno, pero nada, igual está grabada la clase y lo que fuera, obviamente, lo podemos retomar la clase que viene. Pero ya vamos a bajar un poquito más a estas cosas que recién hablábamos con Brisa, tiene que ver con la integración, con el número de diputados, con cómo la integración específicamente, qué dice la Constitución, qué dicen las leyes, y otras atribuciones propias de Cámara de Diputados, también propia de Cámara de Senadores. Vamos a hablar también un poquito del vicepresidente, que siempre es divertido hablar del vicepresidente, es una figura bastante rara en el diseño institucional argentino. El vicepresidente es siempre, por algún motivo u otro, históricamente siempre han dado la nota los vicepresidentes en la Argentina. Así que vamos a hablar de esa figura y de qué hace, cuál es su función principal según la Constitución.
Bueno, así que si les parece, damos por concluido acá. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias.